El proceso de la declaración de ausencia. Podemos establecer que la declaración de ausencia se basa en la dificultad que entrañaba el desaparecimiento prolongado de una persona de su hogar, de su familia o de sus asuntos. La declaración de ausencia tiene como algunos antecedentes en el derecho romano, en el derecho germano y también en los sucesos históricos como las cruzadas. En el de las cruzadas se tenía como previsto, se habla de que era cuando los guerreros comerciantes ya no se tenían noticias de ellos. Ante estos hechos se planteaba un conflicto para las personas. Y esto hizo declarar o creó una ficción de declarar muerta legalmente a una persona a través de una declaración de ausencia. Mediante este artificio legal que se establecía al momento de la desaparición o de no tener noticias de estas personas, dice, fue posible también dar una solución y dar una certeza ante esta situación o hecho que se establecía en su momento. Este artificio legal, al cual le llamaban ficción o inversión legal, desde su principio admitió la posibilidad de presentar pruebas en contrario, ante lo cual, de manera indefinida, podrían tomar bienes patrimoniales del ausente a su propiedad. Sin embargo, en esta situación cabía la posibilidad, como por ejemplo, que el cónyuge del ausente pudiera haber contraído matrimonio con otras o nuevas nupcias con otras personas. Evidentemente esto le hacía imposible tener la posesión de los bienes del ausente. Asimismo, esto pasaba o sucedía con los bienes que hubiesen sido vendidos, enajenados o incorporados, es decir, el ausente debía recobrar la plena posesión de los mismos. Pero esto sucedía sin la responsabilidad de las personas que hubiesen sido designadas como sucesoras de los mismos bienes. Todos estos elementos también se mantienen en la actualidad y sirven para pautar o comprender las implicaciones de una situación jurídica, como es la ausencia, que está establecido en el artículo 42 del Código Civil. El artículo 42 del Código Civil nos establece que el ausente es la persona que se hallase fuera de la República o haya tenido domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio, cuyo paradero se ignora. La declaración de ausencia, según nuestras leyes, se puede establecer de dos maneras: por la vía judicial ante un juez o por la vía notarial ante oficios a un profesional legalmente con un trámite del proceso de este tipo de procesos. Podemos establecer la base legal de la declaración de ausencia. Son declarados en el Código Civil, que es el decreto 106, artículo 42 al 72 de esta misma ley, en el Código Procesal Civil y Mercantil del decreto 107, del artículo 111 al 147, y la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, que es el decreto 154-77 del Congreso de la República, en su artículo del 8, 9 y 10. En el trámite natural, inicialmente se empieza con el acta de requerimiento. En esta acta debe presentarse los siguientes documentos, lo cual es la certificación de movimientos migratorios del presunto ausente, la certificación del registro de mandatos, en el cual el presunto ausente no otorgó ningún mandato, las certificaciones que demuestren algún vínculo de parentesco. Estos requerimientos o requisitos que debe llevar el acta, valga la redundancia del requerimiento, están establecidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil,
del artículo 134, 148 y 149 de la misma ley. El acta notarial debe llevar un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre fiscal de 50 centavos por hoja. Una vez fraccionada el acta de requerimiento, debe dictarse la primera resolución. Esta se debe dar trámite a la solicitud presentada por el proveniente. En ella se deben incorporar los documentos que se presentaron en el acta de requerimiento, y luego de haber presentado el acta de requerimiento y la primera resolución, se remite el expediente al juzgado de primera instancia civil. Cuando se remite eso, se establece que debemos confirmar, o se están establecidos en los artículos 12, numeral 2, el artículo 1 del decreto 512 del Congreso de la República. Una vez cumplidos los requisitos que nos solicita al momento de remitir el expediente al juez de primera instancia civil, de este modo, al momento que el notario reciba las 3 declaraciones testimoniales e incorpore las 6 publicaciones que nos establecen los artículos antes mencionados, que son los 6 edictos, se presentan las 2 posibilidades para continuar con la tramitación de la declaración de ausente. Dice, primero, la remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil. Esta debe continuar con el trámite, lo cual supone que haya sido una posición o por parte de tercera persona y que pueda continuarse sin ningún contratiempo en el trámite de la declaratoria de ausencia. Segundo, la remisión del expediente al juzgado de primera instancia civil, que conozca de la oposición que se presentó tras la publicación de los edictos. Esto debido a que varias o al menos una persona se arrogue el derecho de representar al ausente. En este último caso es cuando se presentan oposiciones o existen 2 posibilidades. La primera consiste en que si varias personas disputen el derecho de representar al ausente en el asunto, deberá resolverse en la vía incidental. O la otra posibilidad, que existiere una oposición de la declaración de ausente en el asunto, será declarado contencioso o litigioso. Esto se debe presentar en la vía sumaria. Cuando se presenta en la vía incidental, estos son los siguientes requisitos. Primero, la presentación del incidente sobre en cuestión de los hechos o del derecho. Esto está establecido en el artículo 136 del organismo judicial y debe cumplirse con lo establecido en el artículo 61, 66 y 70 del Código Procesal Civil. Como segundo, se establece la fecha de la audiencia por 2 días de la otra parte. Esto está establecido en el artículo 138 del organismo judicial. Luego se presentan las pruebas dentro de un plazo de 10 días y por último el juez debe resolver el tercer día o en la misma audiencia de recepción de las pruebas. Esto está establecido en el artículo 140. Y cuando se presenta en juicio sumario, en el juicio sumario se ven o se tramitan los asuntos de arrendamientos, desocupación, la entrega de bienes inmuebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil de empleados públicos y funcionarios públicos, los interdictos y aquellos que se dispongan la ley. O sea, esos están establecidos en el artículo 229.